El cuerpo de la niña se levantó del suelo, flotando. Sus ojos completamente negros miraban fijo al sacerdote. Y entonces, con una voz que no era suya, dijo el nombre completo de la madre del cura, un nombre que nadie, absolutamente nadie en esa habitación conocía. El sacerdote dio un paso atrás, sus manos temblaban, y en ese momento supo que había cometido un error terrible. Hoy te voy a contar 3 exorcismos reales que salieron completamente mal, casos donde los sacerdotes perdieron el control, donde las víctimas nunca se recuperaron, donde algo oscuro quedó suelto. Y al final de este video te voy a pedir algo, porque necesito saber si alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad. Déjamelo en los comentarios. Rumania, 2005. Un monasterio pequeño, alejado de todo. Ahí vivía una monja joven llamada Maricica. Tenía 23 años. Era tranquila, rezaba mucho, ayudaba con las tareas del convento. Pero un día, algo cambió. Maricica empezó a escuchar voces. Al principio eran susurros, luego gritos. Decía que el diablo le hablaba, que le ordenaba cosas horribles. No podía dormir, no podía comer, se encerraba en su habitación y gritaba durante horas. Las otras monjas estaban aterradas. El sacerdote del monasterio, un hombre mayor llamado Daniel, decidió que Maricica estaba poseída. No llamó a un médico, no pidió ayuda profesional. Él y otras monjas decidieron hacer un exorcismo por su cuenta, sin experiencia, sin permiso de la iglesia, sin idea de lo que estaban haciendo. Ataron a Maricica a una cruz de madera. Le pusieron una mordaza en la boca para que dejara de gritar. La dejaron así durante días, sin comida, sin agua. Rezaban alrededor de ella constantemente. Creían que estaban salvando su alma. Pero Maricica no tenía un demonio dentro. Tenía esquizofrenia, una enfermedad mental tratable. Y en lugar de recibir ayuda, la torturaron. Al tercer día, Maricica dejó de moverse. Su cuerpo estaba frío. Había muerto atada a esa cruz, de deshidratación, de trauma, de un exorcismo que nunca debió suceder. Cuando las autoridades llegaron al monasterio, encontraron su cuerpo todavía amarrado. El sacerdote Daniel fue arrestado. Dijo que había actuado con fe, que estaba convencido que estaba salvándola del demonio. Pero lo único que hizo fue matarla. Y aquí está lo terrible. Este caso es real. Sucedió. Puedes buscarlo. Se llama el caso de Tanaku y muestra algo que muchos no quieren aceptar. No todo lo que parece posesión demoníaca lo es. A veces es enfermedad mental. Y confundir una cosa con la otra puede ser mortal. Pero ahora viene la parte que realmente te va a inquietar. Porque esta segunda historia es diferente. Aquí no hubo un error de diagnóstico. Aquí algo realmente estaba presente y nunca se fue. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo? ¿Has escuchado pasos en tu casa cuando no hay nadie más? Cuéntamelo en los comentarios, porque después de esta historia vas a recordar esa sensación. Estados Unidos, 1949. Un niño de 13 años llamado Roland vivía con sus padres en Maryland. Era un chico normal, iba a la escuela, jugaba con sus amigos, pero su tía acababa de morir. Y antes de morir, ella le había enseñado a usar una tabla Ouija. Después del funeral, Roland empezó a jugar con la tabla, solo, en su habitación. Preguntaba cosas, esperaba respuestas, y las obtuvo. Primero fueron golpes en las paredes, luego su cama empezó a moverse sola. Los muebles se arrastraban por el piso sin que nadie los tocara. Sus padres lo veían y no podían explicarlo. No era el viento, no era la imaginación, era real. Roland empezó a cambiar. Hablaba en idiomas que nunca había aprendido: latín, arameo. Su voz sonaba diferente, más grave, más vieja. Aparecían marcas en su piel, rasguños profundos que formaban palabras en idiomas antiguos. Sus padres llamaron a la iglesia y llegaron 2 sacerdotes.
Uno joven, recién ordenado, otro mayor, con experiencia. Decidieron hacer un exorcismo oficial. Lo que pasó después duró 2 meses. 2 meses de rituales, rezos, agua bendita y terror absoluto. Roland gritaba, se retorcía, su cuerpo se doblaba de formas imposibles, vomitaba sustancias verdes y negras, y durante los rituales hablaba. Pero no era Roland quien hablaba, era algo más, algo que conocía secretos de los sacerdotes, secretos que nadie más sabía, pecados del pasado, miedos ocultos. El sacerdote mayor empezó a dudar, empezó a tener pesadillas, veía sombras en su habitación, escuchaba su nombre susurrado en la oscuridad, sentía que algo lo seguía incluso fuera de la casa de Roland. Pero continuaron, siguieron rezando, siguieron luchando, y finalmente, después de semanas, Roland pareció calmarse. Dejó de gritar, dejó de hablar en lenguas extrañas, y los sacerdotes declararon que el exorcismo había sido exitoso. Pero aquí está el problema. El sacerdote mayor nunca volvió a ser el mismo. Dejó el sacerdocio años después. Decía que algo había quedado con él, que en las noches todavía escuchaba esa voz, que nunca logró sacarse de encima la sensación de ser observado. ¿Y Roland? Creció, tuvo una vida aparentemente normal, pero nunca habló públicamente del caso, nunca dio entrevistas, nunca confirmó ni negó nada. Y aquí está lo escalofriante. Este caso inspiró a la película El Exorcista. Sí, esa película está basada en la historia real de Roland. Pero la película no cuenta todo. No cuenta que el sacerdote quedó marcado para siempre. No cuenta que hay grabaciones de audio del exorcismo que todavía existen. Y no cuenta que varios de los involucrados murieron en circunstancias extrañas años después. Ahora, quiero que pienses en esto. Si algo puede entrar en una persona, ¿puede salir y entrar en otra? ¿Puede quedarse en un lugar? ¿Puede seguir a alguien? Porque en esta tercera historia, eso es exactamente lo que pasó. Y antes de contártela, necesito que me hagas un favor. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, si estás sintiendo esa tensión en el pecho, déjame un comentario diciéndome en qué minuto dejaste de sentirte seguro, porque lo que viene ahora es lo peor de todo. Filipinas, 2019. Una familia joven, padres treintañeros y 2 hijas pequeñas, acababan de mudarse a una casa vieja en las afueras de Manila. Era barata, espaciosa, perfecta para ellos, o eso creían. La hija mayor, de 7 años, empezó a decir que había un hombre en su habitación, un hombre que la miraba mientras dormía. Los padres pensaron que eran pesadillas, cosas de niños, pero las pesadillas no dejan marcas. Y esta niña empezó a aparecer con moretones, rasguños, marcas de dedos en sus brazos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza, pero nadie en la casa la había tocado. Luego empezó la hija menor, de apenas 4 años. Dejó de hablar, completamente. Solo miraba fijo a las esquinas de las habitaciones, y cuando sus padres le preguntaban qué veía, ella señalaba y susurraba, «Él está ahí». Los padres instalaron cámaras, y una noche grabaron algo que no pueden explicar. La puerta del cuarto de las niñas se abre sola. Las cobijas se mueven y la cámara capta una sombra, una silueta oscura que se mueve entre las camas. No es una sombra normal, es densa, sólida y se mueve con intención. La madre, católica devota, llamó al sacerdote de su parroquia, un hombre joven, tal vez de 35 años. Llegó con agua bendita, una cruz y muchas ganas de ayudar, pero poca experiencia. Hizo una bendición de la casa, roció agua bendita en cada habitación, rezó, puso crucifijos en las puertas. Y durante unos días las cosas se calmaron.
Pero entonces empeoraron, mucho peor. La hija mayor empezó a hablar con una voz que no era suya, una voz de hombre adulto. Decía cosas que una niña de 7 años no debería saber, insultos en tagalo antiguo, amenazas específicas hacia el sacerdote. Lo llamaba por su nombre completo, su nombre de pila que casi nadie usaba. El sacerdote volvió, esta vez con más preparación. Trajo a otro sacerdote mayor. Decidieron hacer un exorcismo formal, pero cometieron un error que los perseguiría. Durante el ritual, la niña empezó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba, gritaba, y el sacerdote joven, asustado, decidió improvisar. Usó palabras del ritual que no debía usar todavía. Abrió una puerta en el proceso que no sabía cómo cerrar. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. La niña se quedó quieta, completamente inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos. Y cuando volvió a hablar, la voz era diferente, más profunda, más fría. Y dijo algo que heló la sangre de todos en esa habitación. Gracias por invitarme a quedarme. Los sacerdotes intentaron continuar, pero la cosa dentro de la niña solo se reía. Se reía y decía los nombres de todos los presentes, sus direcciones, los nombres de sus familiares, cosas que no tenía forma de saber. El exorcismo terminó abruptamente. Los sacerdotes salieron de esa casa. Dijeron que necesitaban consultar con autoridades superiores, que volverían, pero nunca volvieron. ¿Y la familia? Abandonaron la casa 2 semanas después. Dejaron todo, muebles, ropa, todo. Solo huyeron. La niña seguía diferente, hablaba poco, miraba fijo a la nada. Y en las noches todavía susurraba cosas en idiomas que nadie le había enseñado. El sacerdote joven dejó el sacerdocio 6 meses después. No dio explicaciones, solo se fue y, según cuentan personas cercanas, desarrolló insomnio severo. Decía que sentía una presencia, que algo lo había seguido de esa casa, que había cometido un error imperdonable y ahora tenía que vivir con las consecuencias. La casa todavía está ahí, vacía. Nadie quiere entrar. Los vecinos dicen que escuchan gritos por las noches, que ven luces moviéndose adentro, que la puerta principal a veces se abre sola. Y aquí está la pregunta que te dejo. ¿Qué pasa cuando un exorcismo no cierra lo que abrió? ¿Qué pasa cuando algo se queda? ¿Se queda en el lugar, en la persona, o se va a otro lado buscando un nuevo hogar? Estos 3 casos son reales. Están documentados. Puedes buscarlos. El de Rumania está en registros judiciales. El de Roland tiene archivos de la iglesia. Y el de Filipinas tiene testimonios de testigos. No son leyendas urbanas, no son películas, son cosas que realmente pasaron. Y te quiero hacer una pregunta final antes de que te vayas. ¿Alguna vez has sentido algo que no puedes explicar? ¿Has vivido algo paranormal? ¿Has estado en una casa donde sientes que no estás solo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tus historias. Porque créame, no estás solo. Hay miles de personas que han vivido cosas similares. Y compartir esas experiencias nos ayuda a entender que el mundo es más extraño de lo que queremos admitir. Ahora quiero que hagas algo por mí. Ve el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Ahí te cuento casos aún más perturbadores, cosas que no pude incluir aquí porque son demasiado intensas, pero si llegaste hasta acá, sé que estás listo para verlo.